Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy tenemos un programa muy especial con un gran invitado. Él es Simón de Proyecto Orión. Muchos ya me habían pedido que conversara con él. Los temas que maneja en su canal son muy interesantes. De hecho, voy a mostrar aquí el canal, ahí lo están viendo para los que quieran ir a ver su contenido, a suscribirse. Ahí lo tienen, Proyecto Orión. Así que, Simón, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, mi hermano. Bienvenido. Gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar un poco sobre los temas de la traducción, Mauro Viglino, el tema de Yahvé, y hay muchos malos entendidos entre la parte literal e interpretativa que sería bueno llevarla a la mesa para que todos nos puedan llevar una enseñanza y una recopilación de cosas bastante importantes en este transcurso de la conversación. Claro que sí, mi hermano. Bueno, antes de comenzar con esos temas, sobre todo el de Mauro Viglino, quería preguntarte sobre tu canal, hace cuánto comenzaste con estas Sí. investigaciones, qué te llevó a introducirte en este mundo de la investigación. Bueno, el canal comienza desde el 2020 y lo comencé precisamente por la parte más espiritual, desde la Cábala. Tanto fue así que en su momento llevé al profesor Mario Sabán, el argentino que reside en España, un profesor cabalista. Y claro, la parte de la cábala tiene que ver mucho de la interpretación y la experiencia personal, pero dentro de ella hay cuatro niveles de interpretación y la primera es la literal. Y eso me llevó a una pequeña conclusión, es que antes de empezar a construir la casa por el techo, hay que ver primero sus cimientos. Y los cimientos en esta oportunidad sería la parte literal, la parte de las traducciones, el hebreo, porque si eso no se entiende muy bien de manera de contexto, podemos estar interpretando bajo una base de mentiras o un cimiento de arena. Entonces, claro, me encuentro con Mauro Viglino, sus traducciones me pareció bastante interesantes y de una vez yo le escribí a su equipo y me dieron carta blanca para poder compartirlo en el canal hasta el sol de hoy y ha tenido una bastante receptividad a un público que también es buscadora de estos temas. Claro, sí, he notado eso que compartes el contenido de Mauro Viglino y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hace? Porque tú sabes que eso tiene derechos de autor, bueno, ciertas cosas legales y yo decía, bueno, ¿cómo hace eso? Te quería preguntar, bueno, ya nos dices que le escribiste directamente a su equipo y te dieron plena autorización, porque tú lo que haces es traducirlo al español, básicamente, algunos de sus Sí, videos. sí, ya, sí, ya había traducciones de otros canales, que eso sí pudo haber tenido problemas porque estaría copiando directamente de esos canales y yo lo que me fui fue a los videos originales en italiano. Y entonces agarré junto ya las traducciones ya realizadas y usaba mi voz Claro. hasta el sol de hoy. Y eso da como que un derecho de creatividad de autoría, más el permiso de, en este caso de Mauro Viglino, he podido llevar adelante las conferencias. Lo que sí me pidieron es que hiciera traducciones de la conferencia del 2010 hasta el 2020, porque después entra a su canal activo y ya ahí eso sí tiene derechos de autor y ya ahí me pidieron que no lo realizara porque ellos ya están haciendo el trabajo. Pero hay bastante material y por eso ha habido mucho material en Proyecto Orión sobre muchas conferencias, más de 20 conferencias por año que tiene Mauro Viglino en lo que ha realizado. Sí, ¿no? Un material bastante amplio. Yo también he revisado varias de esas conferencias para aprender un poco más de sus traducciones. Y que quería preguntarte por el nombre del canal. Proyecto Orión. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué el nombre? Las personas le meten mucho misticismo por el tema de Orión, la constelación, las pirámides, pero simplemente me gusta el nombre. Hasta ahí. No, después no, de que Orión viene de los grises y todo lo demás, y la gente se hace un cuento y no, tranquilamente Orión, claro, da alusión al antiguo Egipto, las pirámides y todo lo demás, pero no tiene tanta profundidad, simplemente es por la constelación como tal. Me gusta, tengo afinidad a esa constelación, no hay nada místico por detrás. Y más allá del nombre, es como que el trabajo que hay detrás del nombre que de alguna manera le da forma. Ese es mi punto de vista. Claro, claro, sí. Bueno, ya teniendo un poco el contexto de desde cuándo empezó todo esto, desde el 2020, me decías, Sí. supongo que el tema del encierro, las cuarentenas, te dio suficiente tiempo para comenzar con este proyecto o habías comenzado un poco antes de las cuarentenas.
Mira, canales de YouTube esporádicos, pero por hobby. Siempre fue por hobby. Yo estaba estudiando una carrera de lengua y literatura para profesor de castellano. Por la pandemia no se me dio para continuar e hice un canal como los otros que había realizado por ahí, pero este le dio más forma. Como que fue un canal mucho más maduro, como más trabajado, hasta el punto que se logró monetizar. Vi que de esto uno se puede sustentar, enseriarse más como un trabajo, tener esa mentalidad. Y a partir de ahí fue que, bueno, o me en serio y esto es como que parte de mi vida y no un hobby más, o simplemente esto tarde o temprano va a decaer. Y gracias a Dios he podido seguir adelante, se me ha dado las investigaciones, las entrevistas. De alguna manera no solamente voy por la parte literal, sino también por la parte, como ya te había mencionado al principio, como la parte más interpretativa de la experiencia personal, porque yo creo que hay una parte integral en lo que sería en la búsqueda personal de esto, tanto de la espiritualidad o los hechos bíblicos. Entonces, por ahí serían los tiros de tu pregunta. Sí. Claro, entiendo. Bueno, entrando ya más a profundidad a lo que es Mauro Viglino, me decías que comenzaste con la cábala, comenzaste a buscar la interpretación más literal y ahí te topaste con Mauro Viglino. ¿Cómo ha sido esa experiencia cuando comienzas a descubrir las traducciones de él? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de lo que él denuncia? Porque sabemos que sus investigaciones son bastante polémicas, sobre todo en el mundo religioso. Mira, me gusta mucho un método que él siempre, bueno, en sus conferencias pasadas hablaba de hacer de cuenta que lo que está escrito es cierto. Ya después, si es real o no, lo que escriben ahí es otro tema, pero por lo menos respetemos lo que está escrito. He querido llevar a la mesa algunas que otras palabras que Mauro ha llevado en sus conferencias, por ejemplo, la palabra Olam, que la traducen erróneamente como eternidad. Y eso de eternidad da como una interpretación de algo trascendente o espiritual, cuando en realidad no existía una metafísica o el mundo del más allá, por lo menos en los inicios del judaísmo, de Israel. Ellos entendían que ese reino esperado era completamente material. Por lo tanto, la palabra Olá, como dice la Biblia o las traducciones, es no traducir estrictamente como eternidad, sino como algo desconocido. Entonces se da a entender de que es un tiempo indefinido, que no es eterno, o es un lugar desconocido que después Mauro le termina de explicar que es como que puede haber mundos o dimensiones mucho más allá que los cabos o esas naves pasaban. Entonces también se puede entender como algo espacial. Otra palabra, cabot, que lo traducen como gloria, entonces otra vez la palabra gloria, algo trascendente, inefable, cuando en realidad cabot viene de la raíz algo pesado, algo que en el contexto se puede señalar, va por el norte, va por el sur, baja, sube, tiene una nube y puede ser separado de este Yahvé. Entonces, con el contexto se da a entender que esto simplemente es una nave por estas características. Mismo Cabot que se le aparece, por ejemplo, a Ezequiel y él lo describe mucho más directamente, que después lo quieren pasar por una visión, pero eso no fue así. Otra palabra sería Bará. Bará es cuando Dios creó el cielo y la tierra. Bará Elohim. Y esa palabra Bará no tiene que ver con crear de la nada, sino que más que todo es como formación o separación de cosas que ya existían. Pero eso de crear de la nada es otra participación del dogma que para nada tiene que ver con la intencionalidad del texto. Y por último, la famosa palabra Elohim. La palabra Elohim es un plural porque el IM, Elohim, es como la S en español. Porque ya existía una palabra en singular que es el o Eloa. Y por eso en varios textos, por ejemplo, descendamos y confundamos, o haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay unos plurales que luego lo quisieron maquillar, pero con una lectura profunda del texto se da cuenta de que hay muchos poderosos o muchos dioses en la participación de la historia de los judíos en este caso. Entonces son unas palabritas de muchas que Mauro habla, pero eso son como que los iniciales para iniciar la duda aquí de que quizás algo más de lo que nos contaron. Sí, esas palabras tú me las enviaste y me colocabas que se hacían unas malas traducciones Uh -huh. por parte, bueno, casi que desde hace mucho tiempo por parte de algunos traductores o en la visión religiosa se hace una mala traducción de esas palabras y ahí es donde entra tiempo después Mauro Viglino a explicar
el significado que realmente esto tendría. Entonces, claro, cuando él hace las interpretaciones, comienzan unas dudas y comienzan a caerse algunos paradigmas que hemos tenido sobre el Antiguo Testamento, porque él, si bien también menciona el Nuevo Testamento, hace sus traducciones y todo esto, la parte más fuerte de su investigación está en los textos antiguos del Antiguo Testamento, no los textos hebreos. Entonces, dentro de eso, obviamente tú sabes que hay una creencia, sobre todo en los países donde se profesa la religión judeocristiana, de que en el Antiguo Testamento se cuenta la historia de Dios, del que consideramos el Dios verdadero, conocido acá en Occidente como Jehová o Yahvé, luego de diversas traducciones que se hicieron a ese nombre. Entonces, claro, esa es la creencia dentro de estas religiones, sobre todo el cristianismo. Y el que escucha a Mauro Biglino comienza a tambalear su fe o su creencia sobre ese punto en específico. ¿Cómo tú, digamos que interpretaste eso, o más bien, cómo asumiste eso que él interpretaba? Porque supongo que tú creías, al igual que todos, que ese Dios pues era el Dios verdadero. Mira, es lo bueno de escuchar un poquito sobre sus conferencias y claro, la característica es que lo que dice en una conferencia no necesariamente lo va a decir en otra conferencia. Entonces, en la investigación profunda hay que escuchar varias conferencias para hacer una recopilación del mensaje global. Porque en algunas conferencias, no en todas, Mauro Biglino dice, yo no me meto con la fe de nadie. Si usted tiene fe, vaya, ejerza la fe porque eso le hace una mejor persona. Punto uno. Punto dos, él le dice, yo con Dios yo no me meto. Yo no sé si existe o no. Yo no estoy atacando lo que sería la existencia de Dios, porque obviamente la gente dice, si creo en Dios, yo no puedo dudar de Dios. Si yo dudo de Dios, soy ateo. Sacan esa lógica. Y no, puedes tener tu creencia en Dios. Yo creo en Dios. Pero eso no me va a apartar el hecho de dudar de las cosas que se escriban sobre ese Dios. Y si en el texto yo veo incongruencias, hay que profundizar. Entonces, claro, Mauro Biglino hace esa acotación y se mete más con el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene un trato ligeramente distinto porque es Jesús, e incluso se dice que Jesús, a causa de las acusaciones, que la podemos ver más adelante, habla de un padre, nunca menciona a Yahvé, le da indirectas al Dios del Antiguo Testamento y da realmente la impresión de que al menos el que fue enviado por Jesús, es decir, este Dios, es muy distinto al Yahvé que nos presentaron. Y aquí entra la primera dicotomía. Entonces, eso es más o menos lo que yo he podido hasta el sol de hoy solventar con respecto a ese dilema de los cuestionamientos. O sea que a ti de pronto, cuando encontraste la investigación de Biglino, no te pegó tan fuerte como a muchas personas el hecho de saber que en el Antiguo Testamento se podría estar hablando de un falso Dios o de algo que Claro, no es Dios. exacto, porque de alguna manera u otra yo venía ya con lecturas, por ejemplo, de Caballo de Troya, JJ Benítez, que ya viene como que cuestionando la figura de Yahvé. También viene el libro de Urantia, que supuestamente es un mensaje no humano, etcétera. Entonces ya se habla de una figura de Yahvé muy distinta a ese Dios Padre de Jesús, pero claro, yo no vengo de una religión determinada, católica o cristiana. Si hubiera venido de esas vertientes, me hubiera pegado más porque hay un arraigamiento de emocional hacia las doctrinas y seguimientos de dicho dogma. Pero claro, como yo tenía como más un alma independiente, autodidacta, ya me venía a venir que la cuestión no era tal cual como lo decía ni la Biblia ni las religiones con respecto a ese Dios. Claro, así es. Mira, yo quisiera preguntarte, porque obviamente tú eres mucho más experto que yo en el tema de Mauro Biglino. Has visto, creo que todas sus conferencias o casi todas, para publicarlas en tu canal. Eh, ¿Cuál es la visión en general de Mauro Biglino acerca de Jesús? Que lo he escuchado a veces que lo menciona, pero obviamente él se centra más en el Antiguo Testamento. Él que, digamos, ¿qué piensa él de Jesús? ¿Considera que es realmente un mensajero verdadero? ¿Considera que es una falacia? Porque hay investigaciones que dicen que, bueno, que Jesús nunca existió, que hay malas traducciones. ¿Cuál es la visión que tú has entendido y comprendido de Mauro Biglino sobre Jesús? Bueno, en algunas conferencias, vuelvo otra vez, y no en todas, cuando habla sobre Jesús, eh,
Mauro Vilino dice, bueno, hay dos disputas entre el Jesús histórico y el Jesús mitológico, que puede ser copia del Sol Invictus más la creencia mitraísta. Entonces siempre está esa discusión. Mauro Vilino dice, yo me inclino más a su existencia, al Jesús histórico. Y por el seguimiento, por ejemplo, de traducciones, cuando el ángel, porque Mauro Vilino habla de los malaquín o de los ángeles, que son enviados o mensajeros, mal traducidos como ángel, dice que cuando visitó este enviado a María, se da a entender de que fue este ángel que le inseminó, que después le hicieron una alegoría con el Espíritu Santo y todo lo demás, y que posiblemente dando cuenta o haciendo de cuenta de que lo que está escrito es lo que está, Jesús de Nazaret pudo ser, digamos, un plan de urgencia de otra organización de jerarquías mucho más grandes, distintos a los primeros, esa jerarquía o la primera jerarquía de estos dioses poderosos del inicio del Génesis. Entonces, como que de alguna manera Jesús quería dar un parado, detener toda esa seguidilla de enseñanzas, de holocaustos, de rituales que estaba heredando el pueblo de Israel y mostrar quizás a ese león, a ese altísimo, a ese Dios Padre que ya se estaba perdiendo en el camino y que era un enlace quizás a algo, quizás algo dimensional, mucho más allá. Pero Mauro no se quiere ir al tema interpretativo que realmente puede ser algo sumamente espiritual, sino que se atiene que, bueno, puede ser otra organización, le inseminó otro malaquín distinto a los malaquín de Yahvé y que de alguna manera esa disputa no solamente se hablaba en la Biblia cuando Yahvé luchaba con los otros dioses, sino también eso se describe en otras culturas, como la India, esa guerra entre los dioses. Entonces como que es algo repetitivo, ese patrón de la lucha por los territorios. Sí, era algo que caracterizó a los antiguos dioses, la división de territorios, la elección de pueblos, sacrificios, y dentro de eso estaba Yahvé, ¿no? Y cuando mencionas a Yahvé y los otros dioses, hay algo muy interesante que plantea Viglino, cuando dice que Yahvé realmente era uno más dentro de un grupo de Elohims y que había un superior, al que mencionabas ahorita, Elión. Explícanos un poco eso acerca de esas jerarquías, ¿no?, que habían dentro de los Elión, que lo explica Viglino. Eso comienza con el Salmo 82. El Salmo 82 se traduce normalmente en las Biblias de casa, como dice Mauro Viglino. Aquí lo tengo anotado. Dios se yergue en la asamblea de Dios y en medio de los dioses juzga. Entonces, esto da la impresión de como que, bueno, Dios le está dando indicaciones a los dioses, que sería la traducción para la mente cristiana, la mente dogmática, a jueces humanos. Pero cuando hacemos el análisis del hebreo palabra por palabra, eso lo pueden ver con más profundidad en casa, una Biblia interlineal se recomienda, dice, los Elohim, el plural, o estos poderosos, se yerguen en la asamblea de él. Y aquí hay un problema, porque él, o el dios él, pertenece al panteón cananeo, con Asherah. Sí. Eso ya pertenece a otra cuestión. Y en medio de los Elohim juzga. Entonces ya aquí tenemos dos palabras, él y Elohim. Ya que hay una gran separación. Y en el verso 6 dices, vosotros sois dioses o Elohim, es decir, ustedes pertenecen a un linaje no humano y todos vosotros son hijos de Elión. Y aquí aparece el tercer fragmento, o la tercera palabra, el tercer personaje, Elión. Pero como hombres van a morir y como cualquiera de los príncipes, eso, van a morir. Entonces aquí ya tenemos tres personajes distintos que hay que diferenciar, porque si no tenemos el contexto que el dios él, y esto lo explica no solamente Mauro Viglino, sino también el profesor César Silva de la Escuela de Limud en Perú, en su canal, y eso es lo que no quiero hacer publicidad, pero él también da explicaciones de esto para no solamente basarnos en Mauro Viglino. Él explica que existía este dios él como parte de un panteón y por lo tanto haciendo la suma de que en realidad existe distintos seres. Y cuando se hizo en Deuteronomio 32, 8 al 9, la repartición de las naciones, dice, cuando el Elión, o Elión, el Altísimo, repartió las naciones, se distribuyó esto a los hijos de Adán. Fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Más la porción de Yahvé, y aquí entra el personaje de Yahvé, fue solo dado
la tierra de Jacob como parte de su heredad. Y aquí ya tenemos cuatro personajes o cuatro Elohim, entre ellos Elohim también de distintos poderosos, que se disputan o hay ciertas jerarquías. Pero si no tenemos el contexto de dónde nace, por lo menos el Dios Él, vamos a entender que todo esto se refiere al mismo Dios, como lo quiere hacer ver el dogma o la religión, los testigos de Jehová, cuando en realidad cuando se hace una profunda lectura del texto y sus contextos, se da a entender que hay o se refiere a distintos dioses ahí en la palestra. Y solamente esto es un pequeño ejemplo de cómo con el Salmo 82 más Deuteronomio 32 podemos darnos de cuenta por lo menos de cuatro personajes que Mauro Viglino le da cierta repetición. Sí, ahí se nota que había un grupo, por eso el tema de Elohim es plural. Ahí se está narrando la influencia de unos seres extraterrestres, como muy bien lo denuncia también Biglino, y la influencia que ellos tuvieron en los pueblos, porque al final, como él mismo lo dice, ¿no? El Antiguo Testamento es el relato no de la humanidad como tal, sino de una familia nómada que un personaje llamado Yahvé eligió, ¿no? Como su pueblo. Ahora, hay algo muy interesante que muchas personas se preguntan, alguna vez lo toqué acá en el canal, ¿cómo es que llega Yahvé siendo un Elohim normal, ¿no? Pues no tenía, digamos que no era el líder de ese grupo, porque ya había un líder, que era el Elión. ¿Cómo Yahvé llega a convertirse o a tener ese rol de protagonismo como lo tiene hoy en día, por ejemplo, en las religiones? ¿Cómo llegó a convertirse en ese Dios supremo e incluso a, digamos, a colocar a su pueblo, como lo vemos hoy en día, como uno de los más poderosos del mundo? ¿Qué interpreto que dice Mauro Viglino sobre eso o qué has investigado tú sobre esa parte? Bueno, el tema está es que este Dios se caracteriza, y lo dice el texto claramente, que en Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra. Lo dice textualmente. Hacer caso a lo que dice el texto, no lo digo yo, lo dice tu Biblia. Jehová es un Dios de guerra. Entonces, a partir de ahí ya vemos cuál es la filosofía de este Dios. Por lo tanto, cuando leemos básicamente la característica, vemos que este es un Dios de las características militares. Por lo tanto, Mauro Iglino, por ejemplo, cuando se refiere a Moisés, cuando se refiere a Abraham, ahorita se tiene como profetas místicos, pero en el fondo estos eran líderes militares, conquistadores de territorios. Fácilmente podemos leer en 1 Samuel 15:3, ve y ataca a Melé y destruye todo lo que haya por ahí, no te apiades de él y da muerte a hombres, mujeres y niños. Ah, pero a las vírgenes no. A las vírgenes tráelas para acá y ya sabemos para qué fueron usadas. Es decir, hay ciertas contradicciones donde de alguna forma este Yahvé quiso pulir o achacar estas contradicciones mediante la violencia, mediante el tema de que adórame a mí, porque si no, va a ser exterminado. Y bajo esa filosofía, poco a poco, mediante el miedo, se fue generando esa cuestión del amor a este Yahvé, pero el amor igual a violencia. Ese amor al prójimo, que tanto se jacta en el Antiguo Testamento, es un amor al prójimo, y eso le da muy bien al clavo Mauro Viglino, en el hecho de que solamente es un amor al prójimo que es tu clan, a tu vecino, al que tienes al lado. Pero ¿qué pasa con el amor al prójimo a las otras naciones que fueron conquistadas? Yahvé le daba carta blanca a todos esos profetas para conquistar, para masacrar, para exterminar. Entonces ese concepto de amor al prójimo que Jesús de Nazaret, por eso se dice Jesús de Nazaret, parece tiene otra filosofía de Yahvé y otro Dios. Esto fue lo que propagaba, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, si a un creyente yo le digo, nada más ve esta contradicción, lee primero Génesis 6:6, que dice, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y leemos después Números 23:19, que dice, Dios no es hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si hay una traducción, el número dice que no se arrepiente y en Génesis dice que sí se arrepiente. Y aquí entramos el hecho de que fue un Dios muy falible. Nada más con esto, y le entra la disonancia cognitiva y después dice, no, pero eso se interpreta, eso es simbólico, o el cara a cara. Y Moisés vio cara a cara a Dios. Y entonces como que, ajá, y en números dice, sin figura y sin nada por el medio, lo vio cara a cara como un amigo. Ah, no, eso es simbólico porque Dios... Entonces son varias contradicciones ahí que esto era la filosofía de Yahvé en cortas palabras.
Sí, ahí se nota unas contradicciones que obviamente dentro del mundo religioso se justifican. Cuando uno estudia todo esto, ¿no? Sobre todo el Antiguo Testamento, sin el sesgo religioso, nos encontramos con que Yahvé obviamente era un personaje físico que tenía emociones casi que humanas, podríamos decirlo. Sí, Le daba hambre, se ensuciaba, es decir, tenía comportamientos como cualquiera de nosotros podría tener, y eso demuestra la no divinidad que obviamente este personaje y los demás dioses que estaban por ahí alrededor tenían, ¿no? Seres, como sí, sí. Viglino lo dice, ¿no? Seres que venían de otro mundo con cuerpo físico y ya ve la estrategia que aplicó, como tú lo decías, fue los enfrentamientos, ¿no? La milicia, el conflicto bélico. Por eso le decían el dios de los ejércitos. Algo que también, y esto ya es interpretación mía, ¿no? Y creo que Yahvé utilizó una estrategia muy astuta y es implantar el monoteísmo, que en aquella época no era muy fuerte. Y digamos que él fue uno de estos personajes que más lo promovió a través de su pueblo, a sabiendas que como humanidad, en algún punto por avance espiritual, íbamos a entender que cuando se habla de divinidad, el tema del politeísmo, digamos que no se ajustaba tanto a la realidad. Entonces, como humanidad en algún punto íbamos a comenzar a ver que lo que tenemos como deidad o lo que interpretamos como deidad es uno solo. Entonces, creo que Yahvé se aprovechó de eso, estratégicamente utilizó a un pueblo que promulgara eso y eso comenzó a tener fuerza en el tiempo, algo que no hicieron los demás Elohim que eligieron otros pueblos. Entonces ahí se unieron esas dos cosas y logró colocarse hoy como el Dios del mundo. Ahora, hay algo muy interesante y es qué diferencias más notables ves tú entre ese falso Dios del Antiguo Testamento y el Dios que promovió Jesús, o cuáles son las diferencias que Biglino más resalta. Sí, para eso hay que entrar un poquito en contexto con el tema de Jesús. Voy a tomar tus últimas palabras sobre ese recorrido de cómo Yahvé se aprovechó de este politeísmo. Porque hay una palabra clave, porque tenemos monoteísmo o politeísmo, pero hay algo llamado enoteísmo. Enoteísmo es la existencia de muchos dioses, pero mi Dios es el verdadero o el mayor o jefe de los demás. Entonces, este enoteísmo era lo que existía ante el exilio de Babilonia. Entonces, cuando ocurrió el exilio de Babilonia con Esdras por el menos 500 antes de Cristo y reelaboraron nuevamente todo el escrito, aquí entra el detalle de que al reelaborar quisieron tapar toda existencia de estos Elohim. Es por eso que de repente vemos al inicio que Bará puede ser creó, pero está con la palabra Elohim que es singular, entonces da la impresión que hay como que una singularidad. Entonces le quería meter muchas singularidades y desaparecer los otros dioses, pero obviamente con una lectura de contexto uno se da cuenta que hay distintos dioses y distintos contextos. Entonces, claro, después del menos 500 reelaboran la Biblia, no para hacerle una realidad fiel a la historia de Israel, sino para exaltar con sus historias este Dios verdadero sobre los otros inexistentes. Y a partir de ahí entra ahora sí el tema de ese Jesús de Nazaret en este contexto de que ya 500 años antes ya se fue creando una mentalidad más monoteísta de un solo Dios, Yahvé, sobre los demás. Aquí entra ya más la cultura de que, bueno, de repente esos dioses de antes era de arcilla y de piedra y todo lo demás. Entonces, Jesús de Nazaret, cuando llega, hay varias diferencias que sería importante resaltar. La primera diferencia que yo vi es que precisamente hay tres cosas. Yahvé dice, yo soy varón de guerra, yo soy un Dios celoso y yo soy un Dios de vengativo, la venganza es mía. Y cuando Jesús de Nazaret hablaba de un Dios en Juan 6:63, de que el Espíritu da vida, la carne para nada sirve. Entonces, Yahvé prometía un reino material y Jesús prometía algo espiritual, que su reino no era de este mundo. Una segunda diferencia es eso de que a Dios para nada nadie lo ha visto, porque es un Dios espiritual. Pero vemos, como Éxodo 33, que Moisés habla cara a cara, en Números también lo refuerza, en Génesis 18, Abraham se le apareció a los tres a los tres hombres. Se fueron dos y quedó uno, y resulta ser como que el texto te cambia y dice que ese que se quedó es Yahvé. Sí. Y ellos llegaron cansados
Y lo que estabas diciendo Y tú, con hambre. le dieron de comer, estaban sucios, casi que lo bañan y le dan para dormir. Y eso sin tomar en cuenta que ellos tuvieron relaciones sexuales al inicio en el Génesis. Se unieron a las hijas de los hombres. Sí. Entonces, aquí hay varias características muy distintas de ese Dios. Tercera diferencia sería, oye, indirectas. Jesús habla de muchas indirectas. Por ejemplo, vemos cuando en un episodio donde el pueblo le reclama a Moisés, pero danos de comer. Y Moisés le dice, danos de comer. Y Yahvé le manda serpientes para que los mate. Tres doritos después, Jesús de Nazaret, en Lucas 11:13, dice, ¿qué padre, si su hijo quiere pescado, le lanza serpientes? Entonces son indirectas que Jesús usa, que nada más si no entendemos el contexto del cual se dijo en esas cosas, vamos a entender, no, eso es una parábola más. Y no, en realidad Jesús estaba atacando directo o indirectamente al tema de Yahvé. Y por último, para darte la palabra, todo comienza con Juan 8:44, cuando le dice a los que supuestamente creen en este Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha pertenecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, la pregunta a flote es, si estos doctores de la ley realmente creían en el Dios verdadero, porque Jesús atacaba su creencia de que no era el mismo Dios, porque incluso directamente atacaba a ellos como que creían en el diablo, si se habla siempre de Yahvé. Eso es importante verlo. Sí, es que esa denuncia de Juan 8, el capítulo 8 de Juan, es una denuncia, yo diría que de las más directas y fuertes que hizo Jesús ante esa Sí, falsa adoración del Dios del Antiguo Testamento. Ahí, como decimos acá en mi tierra, les cantó la tabla a los hebreos que tenían esa adoración. Y bueno, hay algo muy interesante dentro de las diferencias que mencionaste. Yo añadiría algo más, y es que por ok. las constantes denuncias que hacía Jesús, o esas indirectas, como tú decías, ellos procuraban matarle siempre, lo dice el Nuevo Testamento. Y entonces en Juan 8 también él les dice, si vosotros fueses de Dios, me amaríais, pero como no son de Dios, no pueden escuchar mis palabras. Entonces hay una diferencia ahí muy clara entre la tradición hebrea de la adoración a Yahvé y el mensaje que vino entregando Jesús. Si fuesen lo mismo, el mensaje no chocara, no rompiera esquemas, no rompiera paradigmas como lo hizo en aquella época y ellos no quisieran perseguirlo. Pero como iba en contra de todo lo que ellos habían aprendido en sus leyes, en sus mandamientos, entonces claro, lo perseguían porque dentro de las leyes de ellos hay un mandato que dice que todo falso profeta que aparezca en medio del pueblo debe ser apedreado hasta morir. Entonces ellos buscaban apedrearlo en varias ocasiones hasta que lograron hacer una coartada de manera ilegal, porque el juicio de Jesús fue Sí. completamente ilegal en los métodos de aquella época, y lo pusieron ante Roma y bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió. Entonces, claro, ahí analizando esas diferencias y muchas otras que obviamente se nos pueden pasar por alto, se entiende que no tiene nada que ver una tradición con otra, más allá de que se mezclara en esa corriente judeocristiana, que fue estratégico y eso fue lo que terminó de catapultar la imagen de Yahvé ya en tiempos mucho más modernos como el Dios de Sí, la sí, humanidad. sí, sí, Salim. Y fíjate, como cuarta diferencia, y qué bueno que lo tocas, es el tema de por qué a Jesús no lo reconocieron. Y aquí entra el tema del Mesías. El concepto de Mesías para los judíos es un hombre libertador venido de la estirpe de David a exaltar al pueblo judío sobre las demás naciones y va a venir con el hacha sobre la base del árbol, algo muy distinto a las características de Jesús, que básicamente decía, perdona a tu enemigo. Tanto que ya ve que hay un pasaje en el Antiguo Testamento que apedreó a una persona por hacer leña el sábado. Busque, ahí está en su Biblia o en Sí. Google. Entonces, esto es una contradicción bastante interesante, pero es porque aquí entra, como lo que en tu análisis, en el tema del Mesías, ese concepto. Entonces, claro, cuando las creencias cristianas dicen, no, Jesús es el Mesías, no, lo que pasa es que aquí hay una mala conceptualización. Realmente Jesús de Nazaret no es el Mesías. De repente pudo ser algo mucho más allá del concepto de Mesías, algo más espiritual,
pero sería casi un insulto decir que Jesús de Nazaret fue un Mesías, porque estaríamos encasillando ese concepto judío. Entonces pregúntale a un judío por qué no acepta a Jesús como el Mesías y le darán bastantes razones bíblicas del Antiguo Testamento y claramente va a comprender que son dos conceptos totalmente distintos y por eso no hubo reconocimiento y menos mal que no lo reconocieron porque en realidad son dos cosas muy distintas y los cristianos esperan que lo reconozcan. Entonces hay un desconocimiento del concepto de Mesías de los judíos. Sí, es que realmente, como tú lo dices, no lo reconocen porque hay personas que dirán, ay, qué malos eran los hebreos en aquella época que no querían a Jesús. Sí, No, es que, están ciegos, tienen un velo. claro, es que no es solamente por eso, es el punto de que Jesús realmente no encajaba dentro de las características de Mesías que ellos esperan. O sea, no era el Mesías de ellos. Por eso ellos en sus escritos, en sus mandatos, comparaban eso con Jesús y no por ningún lado. Entonces por eso lo rechazaban y además de las denuncias que hacía Jesús, no solamente lo rechazaban, sino que le tenían rabia, le tenían odio y por eso la persecución. Entonces el Mesías ellos lo siguen esperando y hay una confusión muy grande a nivel del cristianismo, corrientes evangélicas, donde se está esperando una segunda venida de un hombre. Jesús lo están esperando por segunda vez. Entonces, lo que no se dan cuenta, y esto yo lo he denunciado muchas veces en este canal, es que las iglesias evangélicas, sobre todo luego de que se crea primero la religión judeocristiana, por allá con Constantino y todo el cuento del concilio de Nicea, a partir de ahí, incluso un poco antes, se comenzó a crear una nueva religión global. Luego se crea un cisma en los años 1500 con Lutero, se crean las protestantes, y dentro del cristianismo se acuñó la idea del Mesías, que viene de la tradición hebrea, pero como se mezclaron ambas culturas, entonces se tiene esa Claro. creencia. Entonces, el Mesías o la segunda venida que se predica y que se espera en las corrientes evangélicas y cristianas es el Mesías hebreo. Es decir, cuando aparezca el personaje, porque los hebreos mismos dicen que su Mesías es un hombre, un príncipe de este mundo, cuando ellos vean al hombre que aparezca, los cristianos van a decir, ese es Jesús en su segunda venida, y los hebreos pues sí se van a dar cuenta que es el Mesías que tanto han esperado. Entonces hay una mezcla ahí de tradiciones y eso va a ser muy complejo porque va a generar una confusión muy impresionante porque los cristianos están defendiendo una tradición y una cultura que no es de ellos. Y eso, bueno, a muchos les cuesta entenderlo. No, exactamente. Y fíjate, he visto incluso varios de tus videos, los últimos que has hablado del fin del mundo y sobre las profecías de Parravicini y todo ese tipo de cuestiones. Y claro, se da a entender que va a pasar un evento, no se sabe cómo, quizás por un asteroide, quizás sea por una crisis, pero independientemente la duda que queda de cómo en creencias tan dispares y todo esto de la espiritualidad viene como una era quizás mesiánica, como dice la Cábala, judaísmo más místico, ¿cómo se va a reconciliar estas ideas? Si de repente viene el Mesías de los judíos, los cristianos no lo van a reconocer y en su defecto vendría las características de un Mesías como Jesús, ese arquetípico, al mundo, las otras religiones no lo van a reconocer. Es decir, el impacto va a ser enorme en dado caso si viene quizás un advenimiento espiritual que todo el mundo se le va a esclarecer la mente con respecto a estas dudas del representante o el avatar planetario a venir aquí en el planeta a hablar sobre el mensaje de Dios y que cada religión picó su parte del pastel y se lo atribuyó. Eso es algo bastante interesante, incluso hasta los extraterrestres están metidos en este paquete. Porque si vemos con Mauro Biglini retomando, lo original es que estos enviados o mensajeros tienen características de seres no humanos con naves. Entonces, aquí entra una mezcla natural y orgánica entre la parte espiritual y la parte no humana, pero física de entes mucho más avanzados que nosotros. Eso va a ser una explosión mental tan grande que va a trascender cualquier tipo de dogma de que el hombre, a pesar del universo tan infinito que hay, son los especiales y únicos, cuando en realidad de repente somos los últimos creados de una vasta organización universal de seres que ya son más conscientes de la parte física y espiritual que ni siquiera intuimos, de nuevas formas energéticas, física cuántica y todo eso, mucha tela que cortar. Sí, eso da para otro tema, ¿no?
esa parte Sí, ya universal de las humanidades, que es un tema muy interesante y muy importante de conocer. Mira, quería preguntarte otra cosa, ya para ir entrando a la parte final del programa, sobre las polémicas hacia Mauro Viglino, sobre todo de su pasado. ok, Yo hice ok, ok. hice un video hablando sobre una de las polémicas más conocidas que bueno, se le colocan desde el mundo religioso. Obviamente, sabemos que hay una enemistad entre Mauro Viglino y la religiosidad. Y él se le acusa de una estafa. Yo estuve analizando eso en en el canal. ¿Qué opinas tú de eso? Sobre lo que se le acusa. Primero lo de la estafa, también sobre manipulación en las traducciones. ¿Qué visión tienes tú acerca de ese punto? Mira, primero que nada, a mí me gustó mucho tu miniatura. Llamó demasiado la atención. Incluso Marta te lo dijo en la entrevista. Sí, sí, Fue sí. demasiado genial a nivel de marketing y a nivel de llamar la atención. Y después cuando obviamente entramos a ver tu video, fuiste muy justa en hablar las dos partes. Entonces eso también compensó la miniatura. Entonces, entrando ya de lleno a tu pregunta, fíjate, yo también reflexioné porque obviamente una noticia así puede causar suspicacia. Pero el tema es que, si mal no me equivoco, eso fue por los 90 o finales de los 80 o por ahí, por esa Sí, fecha. Entonces yo digo, Mauro Viglino cumplió su condena, pero aunque al final como que le redujeron 2 años, hubo algo ahí y al final resultó ser libre. Primero, cumplió su condena. Segundo, de alguna manera, Mauro Viglino, él dice que fue otra víctima más en el hecho de que no sabía lo que estaba como que su jefe organizando todo esto y al final obviamente él fue como que la cara y el primero que la gente vio al ver era su cara, entonces como que es representante y la justicia hizo bien, independientemente de, oye, él participó. Ya eso es algo más subjetivo, que tanto sí, que tanto no. Pero el tema principal que me dio más serenidad, y se lo comparto al público, es el hecho de que ya se sabía en el público italiano de este caso. Y aún así Mauro Viglino en el 2010 hasta el sol de hoy dio su conferencia. Es decir, si fuera tan negativo el hecho de Mauro Viglino haber realizado todo esto, no hubiera ido nadie a sus conferencias. claro. Así de simple. Pero a pesar de que eso es conocido en Italia, un caso bastante importante, la gente fue, porque la gente, no sé si es por cultura europea o algo así, no tiene esa pasionalidad o esa pasión religiosa como quizás tenemos aquí los mexicanos, los venezolanos, los colombianos, los argentinos, a temas religiosos, que no sabemos separar la persona del mensaje, independientemente o que sea la persona más mala del mundo, 2 más 2, si él dice 2 más 2 es 4, él está diciendo una verdad, 2 más 2 es 4, independientemente de la historia de la persona. En ese sentido, obviamente, esto al lanzarlo en español hace unos meses atrás, cuando hiciste el video, dan ganas más de mancharle la imagen. Como saben, y eso es una técnica, como saben, cuando estás en un debate y vas perdiendo, vas a buscar Lo personal. cosas en tu vida personal, en tu pasado, que te machen la imagen y que la gente no vaya a tu mensaje, sino que vaya al pasado que ya fue curado, que ya se entendió y que ya se procesó y lanzar trapo sucio, y eso se refleja una mala intención. Entonces el tema está, para concluir este tema, es, en vez de irnos a la persona de Mauro Viglino, vamos a ir primero a su mensaje o lo que dice, independientemente de su persona, ya él con su conciencia y cada cual con su conciencia. Pero el tema es que es verdad lo que dicen las traducciones, está sustentado, hasta qué punto, y por algo él hasta el sol de hoy sigue habiendo mucho más audiencia porque la gente se está dando cuenta de que su mensaje es verídico con otras fuentes externas, nombre una, como César Silva, pero como él, estudiosos más. Entonces sí es sustentable lo que dice. Y segundo, los italianos ya lo sabían y aún así fueron muchas veces a su conferencia. Somos nosotros, los latinoamericanos, que nos ahogamos en un vaso de agua. Eso es Sí, todo. sí, por el tema del chisme. Sí, recuerdo ese video que yo estaba reaccionando a otro video que hacía la denuncia, ¿no? De un canal que no recuerdo ahora mismo el nombre. Un canal de tinte religioso, obviamente, y que Ahí está. le tira bastante a Biglino, y eso yo lo mencionaba en el canal, en el video, de que la persona que hacía la denuncia tenía una postura clara, es decir, no era alguien neutral, y que en el video la persona constantemente decía, no, yo no quiero atacar al mensajero, no quiero atacar al mensajero, Al sino... mensaje, sino al mensajero. Exacto, no, él decía, no quiero atacar mensajero, sino que al mensaje. Entonces, claro, pero No, si estás hablando de algo,
Y yo decía, si estás hablando de algo de la vida personal, estás atacando al mensajero igual. Y claro, yo decía ahí, analizaba el caso y yo digo, no, esto es real, esto sucedió porque está en periódicos de Italia. Y bueno, ahí lo que se analizaba, el hecho ocurrió. Lo que tú decías, yo también lo mencioné en el video de que él no sabía, ¿no?, los manejos que se estaban haciendo en la empresa en la que él estaba. Y bueno, eso fue un rollo que obviamente lo manchó, estuvo involucrado de alguna u otra forma, pero él pagó la condena y logró, digamos, dejar eso en el pasado y no volvió a involucrarse en más nada de eso, que eso también es importante. Y yo lo decía en el video, errores todos tenemos. Si aquí cada uno nos ponemos a ver los errores en nuestra vida personal, pues imagínate, aquí nadie se salva. No, nadie. Si nadie se casa, no tuvieran pareja, nada. Claro, exacto. Y ahí hacía la misma reflexión. Vamos a analizar el mensaje. El mensaje de Mauro Viglino es cierto, es verdadero. No solamente por las traducciones de él, sino que hay muchos investigadores después de él y antes de él que habían aportado también este tema. Lo que hace Mauro Viglino, que a mí me parece genial, es que es el más estructurado en las traducciones. Es el que más, o uno de los que más profundiza en esos detalles de palabras. Eso es lo que él aporta dentro de toda esta investigación. Y es verdadero. Incluso también en el video yo lo mencionaba. Por ejemplo, yo no descubrí que Yahvé fuese un falso Dios por Mauro Viglino. Pero investigando sobre este tema, me topé con Mauro Viglino y afiancé mis investigaciones, afiancé todo lo que yo conocía y con más sustento, porque el tipo sabe de los textos antiguos, los traduce a la perfección y claro, eso nadie se lo puede quitar. Entonces, ahí es donde yo dije, eso sí es separar el mensaje del mensajero. Si él cometió un error, perfecto, todos cometemos errores, lo importante no lo volvió a hacer, pagó por lo que hizo y listo. Tampoco vamos a ver a Mauro Viglino como un dios, ¿no?, que lo vamos a poner en un pedestal y le vamos a rezar. No, es un ser humano con unas grandes capacidades investigativas y ha hecho un gran aporte. Pero lo que el mundo religioso quiere... Sí, Salim, quería hacer una salvedad con respecto al tema de la estructura. Porque mira, independientemente que Mauro Viglino tenga o no una estructura perfecta, una enseñanza perfecta, que nadie la tiene, es decir, Mauro Viglino, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero yo no voy a estar picando las cosas de que yo estoy de acuerdo y dejarlas que sí y hacer, no, por respeto yo pongo todo el fragmento del tema que esté hablando. Lo importante es no tanto su perfección de enseñanza, sino la estructura, como tú bien dices, y recuperar el pensamiento propio. Por eso Mauro se ha mantenido hasta el sol de hoy, más allá de que los errores de su pasado, más allá de que de repente diga cosas que no nos cuadre del todo, es el tema de que nos proporcionó un cuestionamiento propio a todo este tipo de temas. Y segundo, por el tema de su pasado, porque puede decir, no, bueno, eso es una frustración de Mauro Viglino, que ahora quiere ir contra la iglesia y se lo sacó bajo la manga. Y no, el tema está en que antes del 2010, él explica, yo no hice estos estudios académicamente, pero fui tremendamente autodidacta. Y tanto fue así que el Vaticano le gustó mis trabajos, yo le mandé algunos trabajos al Vaticano, ellos vieron que tenía sentido, tanto así que le hizo 17 traducciones a la edición San Pablo del Vaticano. Sí, sí. Que creo que nada más fueron 15 publicadas y las otras dos, como que ya se estaba yendo la parte de los Elohim y ya se estaba yendo todo este tipo de temas, lo despidieron en menos de 30 segundos y a partir de ahí dio su conferencia. Pero es decir, él tiene una validez académica importante que sí es merecedor de estudio, más allá de que después estemos de acuerdo no completamente en lo que diga. Pero estos dos puntos es importante resaltar por si otra vez hay una disputa entre su credibilidad. Claro, así es. Sí, porque además él no tiene que ser experto en absolutamente todos los temas. Él es experto en las traducciones, hace unas conclusiones que me parecen muy interesantes, pero habrá algunos detalles que, como tú dices, quizás no estemos de acuerdo y bueno, eso es válido también, ¿no? Porque el nivel de perfección pues es muy complicado llegar. Y eso es lo que al final quiere la iglesia, ¿no? Desacreditar, manchando su persona, desacreditar las traducciones. Y eso es lo que las personas investigadoras debemos aprender a separar. Porque si se llevan por delante, si ellos logran llevarse por delante las traducciones de Mauro Viglino, al final no solamente ganan quienes quieren manchar su imagen o su trabajo, sino que ganan los mismos poderes que han intentado ocultar esa realidad que está en el Antiguo Testamento.
Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta porque aquí no solamente se trata de Mauro Viglino como tal, sino de una gran revelación que ya es indetenible, porque ya hay muchos hombres y mujeres que han dado esto a conocer, pero sin lugar a dudas que quieren seguir intentando frenar, ¿no?, este crecimiento y este proceso de despertar en esta parte que estamos hablando. Así que es muy interesante eso. Y bueno, ya llegando aquí al final, Simón, ¿tienes algún mensaje final, algunas palabras finales para la audiencia? Que ha sido una charla Sí, muy positiva. sí. El tema, punto uno, continuar investigando. El punto dos es que al inicio puede haber un quebrantamiento de la fe, porque la duda, de alguna manera, hacia Dios, hacia lo intocable, de alguna forma nos puede hacer quebrar la fe, pero no necesariamente tiene que ser así. Simplemente la Biblia o las escrituras tiene diversos niveles de interpretación. Solamente que hay que separar el hecho. Si vamos a hablar de la parte literal, vamos a hablar de la parte literal. Hacer ese acento. Porque si no, vamos a entonces mezclar lo interpretativo con lo literal y entonces van a creer que lo que realmente era interpretativo es literal y cuando se está hablando de lo literal, entonces creen que es interpretativo. Entonces como que siempre la idea no es crear más religiones, porque las religiones se crean porque no me gusta tu interpretación, voy a crear mi propia interpretación, pero no estamos creando como que una meta interpretación de las cosas y eso lamentablemente ha ocurrido así porque estamos mezclando literalidad con interpretación. Por eso puede haber cierta confusión que, pero tú publicas mucho Mauro Viglino, pero también crees en la cábala o crees en Jesús y crees en cosas espirituales, pero yo separo lo literal, pero cuando vamos a interpretar, hacemos un acuerdo social y entonces vamos a interpretar el texto, pero mezclarlo sin consentimiento propio, ahí crea la confusión. Entonces, en esta oportunidad, en este conversatorio, y te agradezco por la invitación, nos estamos adentrando simplemente a la parte literal, a Jesús histórico, a lo que dice el texto, por eso hemos traído algunos que otros textos aquí. Ya después, la parte más humana, más mística, más universal, es tema de otra conversación, que no hay que mezclar, porque si no, aunque es una buena intención, se crea una confusión y después caemos en ese juego del sistema de mezclar el trigo con la cizaña y ese es lo que le interesa al sistema que se perpetúe. El hecho de mezclar, dudar, no dudar y tenernos en ese limbo existencial de la creencia o no creencia en Dios, cuando en realidad hay un orden y Mauro Viglino proporciona ese orden en el aspecto literal. Claro, así es. Gracias por ese mensaje. Y bueno, y por acá voy a mostrar nuevamente tu canal, Proyecto Orión. Así lo pueden encontrar en YouTube. Aquí como vemos, bueno, tiene varios videos sobre Salvador Freicedo también, que Ahí también está, que fue vamos uno por la de misma los... línea, más o menos. Sí, sí, fue uno de los pioneros en el tema de la denuncia de Yahvé. También aportó mucho. El tema de la granja Sí. humana. Vemos acá las traducciones y los videos de Mauro Viglino. Un canal donde, bueno, se aporta una información muy buena, muy interesante. Aquí le pueden echar una revisada. Ahí está Proyecto Orión. Mi hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tener esa disponibilidad de venir aquí al canal. Y bueno, las puertas están abiertas para cuando quiera venir. Perfecto, muchas gracias a ti. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y conversar en estos misterios, no tan misterios de las cosas de nosotros y así, de las escrituras y muchas otras cosas más. Muchas gracias, Ali. Claro que sí. Bueno, un saludo a todos los que estuvieron ahí conectados. Ya saben, Proyecto Orión. Los invito a que se suscriban también a este canal y nos dejen sus opiniones ahí en los comentarios. Nos estamos viendo en un próximo video.